¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en una nueva sección de instrucciones generales para alimentar nuestra fe. Estamos muy contentos por la respuesta de su preferencia. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarnos en este camino de nuestra fe hacia la patria celestial. Estamos muy contentos porque hoy se encuentra con nosotros el presbítero Felipe Galicia Reyes, que es el director del coro de la Catedral Metropolitana, y vamos a hablar de un tema muy central en el anuncio de la resurrección del Señor, como es el pregón pascual. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? A sus órdenes, bien. Hoy muchísimas gracias que estás acá con nosotros. Y bueno, la idea es que podamos dar algunos elementos, algunas orientaciones, pero sobre todo decirle a las amigas y a los amigos del Invite sobre la centralidad, sobre los contenidos y a lo mejor un poco ahí de historia a propósito del pregón pascual. Bien. Es un tema muy amplio, porque sí, muy amplio es el texto. Es enorme, sí. Pero no deja de ser, sin duda, de entre lo más poético en la iglesia y en los textos de la iglesia, yo creo que lo mejor. Dentro de, pues todo es texto en la liturgia católica. Tiene mucho de fundamento, ya sabemos, escriturístico, ¿no? Pero también mucho de inspiración, de sabiduría a lo largo de 2000 años de cocción, sí, de la mismísima reflexión de la palabra de Dios, ¿no? Sí. No sé, quisiera decirte que tú me dirás. Sí, bueno, es un himno, ¿no? ¿Es un himno o es, cómo lo podríamos calificar? Este pregón, este anuncio, esta irrupción, ¿no? De la resurrección en la noche santa. Sí. Pues es que lo dice todo el texto, no hay mucho que suponer porque el texto es clarísimo. Las ediciones van a variar siempre, sí, ya sea en lengua latina, ya sea en español mismo, hay variantes de textos, pero son mínimos. La verdad es que en lo esencial no deja de ser una opción muy poética, una opción muy rica, pero sobre todo interactuando con la forma musical propia de la iglesia, que es el canto gregoriano, y actuar sobre una forma muy antigua, a la vez muy simple y a la vez muy sublime. Simple, no quiero ser despectivo con la palabra, sino cuando quiero decir que simple no tiene complicaciones, es solo un poquito de cuidado al hacer los intervalos. En el canto gregoriano no importa ni quién canta ni cómo lo hace, porque no hay un criterio realmente uniforme dentro de la interpretación del canto gregoriano. Siempre son formas libres. Al ser formas libres te permiten inclusive poner un poco más de ti, de tu persona, de tu expresión, de tu experiencia, de tu vida del espíritu, y eso va haciendo que cuanto más vas asumiendo el texto, realmente vas metiendo mucho más oportunidad de expresión y sobre todo vas metiendo un poco de lo tuyo. Eso también es válido. Ahora, en una obra tan larga, es una obra sumamente larga, sí, lo que menos importa es realmente quererse lucir, porque si empiezas con mucho brío, terminarás con la mitad de ello. En cola de ratón, sí, ¿no? Y eso en una obra que requiere, sí, no pasmosidad, una obra fastuosa, no, quiere la sencillez y la sensatez de una persona que está declamando lo que el mismo texto refiere. Ahora, son tres importantes partes de la que está compuesta esta obra, que es, digamos, la introducción, el saludo del diácono, que puede omitirse cuando no se canta por un diácono, y bien ya el desarrollo del texto como tal, que es sumamente teológico, sí, y musicalmente así, sobrio, pero a la vez elegante. Estas formas del pregón pascual, estas formas son muy antiguas.
y aunque no tenemos una fecha exacta de la composición de la obra, sin duda tampoco del desarrollo del texto, porque son una serie de armados musicales y de armados también de texto. Sin duda, lo importante de ello es toda la explicación teológica que hace respecto a Cristo, luz del mundo. Luz del mundo. Que es todo un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Porque justo, pues venimos de la bendición del fuego nuevo y de este caminar de la luz en un espacio que ordinariamente se prepara y que está a oscuras, ¿no? Y eso pues sí, pues tiene todo el impacto de esto que decías de Cristo, luz del mundo, ¿no? Sí. Que es como se va también introduciendo el cirio, ¿no? En la procesión lucernaria, ¿no? Sí. Es Cristo, luz del mundo. Bien, no sé si alguien quisiera sin duda indagar más sobre toda la expresión teológica, pues sí tendría que hacer como un buen tema tendría que ser un buen tema de ejercicio y de retiro espiritual para asumir la obra. Sí. Yo creo que en las formas musicales yo les comenzaría a decir, es muy sencillo, no complicarse con la altura de la posición de la voz. Es así, un texto hablado, a la vez meditado y espiritualmente cantado. Reitero por qué. Es una obra tan larga que cuando quieres realmente exponer, terminas diciendo nada. Es que hay que irlo asumiendo poco a poco. Es que hay que irse metiendo a la obra desde la sobriedad de la altura del tono. Yo creo que en esto, como cualquier versión o expresión en canto gregoriano, debe ser muy sombrío, muy del espíritu. Decías como declamado, ¿no? Sí, siempre hay que hacer las cosas en un contexto de entender lo que se está diciendo. Sí, sí. Y ya la musicalidad, desde luego es importante, pero no es lo más complicado, porque no es lo que te va a llevar a cantarla correctamente. A mí me gusta esto, no hacerlo en tonos muy agudos, aunque haya quien por la voz pues le sea fácil. Quiere decir que si no es agudo no es bonito, no. Si es grave o portentoso, es mejor, no. Depende de quién le está interpretando. Depende de quién le está interpretando, su cualidad de voz, pero sobre todo depende mucho de la calidad de los intervalos. No es complicado porque maneja intervalos de segundas, la nota siguiente a la posición, si es sol sigue la y si es fa sigue sol, no tiene ninguna complicación en intervalos mayores, salvo ¿no? alguna intervalo de tercera que suele ser los sufrimientos de cualquiera, porque sí. Pero son intervalos naturales. Exulte, ya hicimos 2 intervalos, uno de segunda y uno de tercera. Exul. Entonces no requieres mayor fuerza. Ahora con la tecnología de ahora de tener un micrófono, pues menos ya fuerza. No necesitas ponerle como mucha potencia. No, la potencia en el canto gregoriano no es necesaria. ¿Qué hay de la posibilidad? Quiero contarte una anécdota. Una vez me piden, todavía siendo seminarista, me piden entonar el pregón pascual y en latín estaba allá en Palermo y le pedí al organista que me fuera acompañando. Bueno, me pusieron una regañiza a los superiores, pero yo digo, ¿cómo se te ocurre? En el gregoriano cantado así no hay acompañamiento del órgano, ¿no? Por naturaleza no, el órgano como tal comienza a mezclarse con la liturgia en el siglo XVI. O sea, muy acá. Sí, muy acá y además con órganos muy pequeños, solamente con órganos pues heredados del bajo medievo, órganos portativos, órganos de mano, y eso no era propio para la liturgia, eso más bien era propio de grupos fuera de la cosa litúrgica. Los órganos nunca se han utilizado para esto, es que en realidad no es necesario.
Cuando hablamos de cómo resolver el tema del acompañamiento con órgano, es que en la iglesia no es necesario, ni para la polifonía, ni para el canto gregoriano, menos. O sea, de suyo tendría que ser ejecutado, como se dice, a capela, ¿no? Así es, por naturaleza de 16 siglos de historia, es decir, estamos hablando de 16 siglos de vida cristiana, los primeros 16 siglos, no había acompañamiento, no de esta naturaleza como hoy concebimos el tema del órgano, y mucho menos también para la polifonía, que es consecuente del Renacimiento. Entonces, en esa posición, el canto gregoriano no requiere ningún acompañamiento, pero sí que requiere, por la finura del trato, la calidad del intervalo. Si no asumes un intervalo exacto, siempre tendrás un problema, y pasa, como es una obra tan larga, tendrás que ir bajando, 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 hasta que realmente, para oído del conocedor, terminarás en otro tono. En otro tono. Y porque sí representa una fatiga, ¿no? Es porque es largo. Y claro que sí sería como conveniente, pues que se pueda ir como preparando, entrenando, haciendo pruebas, ¿no? De como por dónde va, porque ejecutarlo así de sopetón está... Ni todos lo pueden hacer, ni todos lo deben hacer. Y en esto insistiré lo que ya otras veces les he dicho, que siempre es mejor una buena palabra que una mala nota. Eso. Y entonces, basta, si yo no tengo la habilidad para dar un intervalo de tercera, que son siempre los más latosillos allí, hay algunos otros intervalos, o sea, de quintas y esto. Si no tengo esa habilidad porque nunca me he dedicado al canto como tal, bueno, pues yo digo, es mejor leerlo. Es mejor leerlo, y si lo haces enfáticamente... Una buena lectura proclamada, con solemnidad, ¿no? Esto es muy importante, porque a veces está como la exigencia, ¿no? ¿Quién canta? ¿Sí? ¿Quién? Ah, pues tú, ¿no? El diácono, el que pase por aquí. Y bueno, se convierte aquello en un desastre, ¿no? Cuando nos volvemos rubricistas, y es que dice aquí dice que lo debe cantar un diácono, bueno, y si el pobre diácono no tiene la habilidad, ¿qué culpa tiene? No, pues pobre. Sí. En realidad dice que pues si está el diácono, ¿no? O lo puede cantar, dice, ¿no? Un cantor, ¿no? O un cantor, claro, en Roma no lo cantan los diáconos, porque es complicado formar un diácono que en estas líneas, pero sí toman un cantor de la capilla y le visten y le tratan como un clérigo, pero es un cantor. Pero es un cantor, ¿no? Sí. Y de hecho, ya que mencionaste la rúbrica, dice, justamente el pregón pascual puede ser proclamado en caso de necesidad por un cantor que no sea diácono. Sí. En este caso el cantor, como ya lo indicaste, omite desde las palabras, por eso, queridos hermanos, hasta el final del invitatorio, que tiene que ver con el saludo, ¿no? El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, claro, ahí donde se tenga la posibilidad, porque hay un ministerio de canto o cantores con un cierto oficio, pues conviene que sea proclamado, cantado por un cantor, ¿no? De otra manera, como dice acá, pues puede ser proclamado, es decir, leído con solemnidad, con una buena dicción, y en todo caso yo creo que también es conveniente que sea preparado con antelación, ¿no? Que no ejecutes ahí sin saber qué vas a leer, pues como decimos también de las lecturas proclamadas en el domingo, ¿no? Que no llegues ahí a descubrir, a ver de qué va a hablar la palabra de Dios, ¿no? Son formas musicales que requieren cierta preparación, y desde luego la primera gran preparación que se debe hacer en torno a la proclama del pregón pascual es leerlo antes, saber lo que vas a leer, tener en claro los contextos y los textos. Sí. Y una vez que eso tienes en claro, ya tienes mucho. Si este año haces un programa anual, si este año lo proclamas y lo proclamas muy bien, porque lo has preparado, porque te has instruido un poquito de historia y un poquito de desenvolvimiento sobre el texto, eso será una gran ventaja para que el próximo año, porque no empieces a hacer algún estudio
que te vaya llevando a una proclama musical, como de hecho la liturgia lo pide. Ajá, ahora hay que decirlo también. Todo el mundo se preocupa por cantar el pregón pascual el sábado por la tarde, después de la comida, es que se empiezan a hacer planes de cómo van a hacer la vigilia pascual. Ahí se preocupan y recuerdan que el pregón pascual es cantado. Pues ya no se pasa. Está como... ¡Tremendo! Está como cierto maestro de ceremonias que me manda un diácono 5 minutos antes de la ceremonia crismal para decirme cómo debe cantar el Evangelio. Imposible, ya. No se puede. Ya recibió su merecido. Y entonces creo que eso es un crimen. No se puede hacer eso, ¿no? No se puede. Tiene que ser un proceso sano de pues, realmente preparar la liturgia. Es todavía tiempo de ir a los textos, ver de qué trata, hacer una buena proclama. Si luego consigues quien te ayude a resolver el siguiente problema, que desde mi punto de vista sería los entretejidos de saber crear los intervalos, bueno, eso ya es algo mucho mejor. Pero antes de llegar a ello, yo les aconsejo que después de tener una buena lectura y antes de entrar a la parte musical, yo les aconsejo que busquen un buen texto que les sea muy familiar. Si toman aquí, por ejemplo, el propio de Semana Santa, donde viene el pregón, y luego se encuentran que no son notas redondas, sino cuadradas, pues hombre, eso ya tienes un problema. Puedes ponerlo aquí para el siguiente para año. las próximas generaciones. No, para el siguiente año puede ser una cosa interesante. Pues bueno, sería un avance. Sí, sí. Pero déjame subrayar, porque Sí. creo que esto es muy importante, que en general la Semana Santa no puede prepararse en la vigilia de Ramos, sino que necesita toda una preparación, porque parece que ya nos la sabemos, pero digo, yo que llevo tantos años de presbítero, pues necesito ir siempre a los textos y ver a ver cómo se desarrolla la cena del Señor, cómo se desarrolla la celebración de la pasión, ¿no? Porque pues siempre necesitamos como ir previendo qué se necesita para hacer pues una celebración digna. Sí, sí, en el caso concreto, y reitero y subrayaré más de una ocasión, se necesita revisar el texto, ver de qué trata, como quien prepara la lectura del Evangelio, como quien prepara las lecturas de la misa, Sí. como quien prepara mejor la homilía. Sí, ¿no? Entonces sí, ya sí. es un gran avance eso. Hay que decirlo, las lecturas, por ejemplo, de la misa pueden ser cantadas, el Evangelio puede ser cantado. Muchos optan y optamos por leerlos porque pues, requiere la preparación. Y si eso haces para las lecturas de la misa, eso haces para el Evangelio o para el prefacio, en el caso de los presbíteros que lo leen, bueno, está bien. Quiere decir que tú mismo has tomado con delicadeza el no entonar las lecturas, el Evangelio, el prefacio, el Padre Nuestro, la doxología, si no hay una preparación previa. Lo primero es saber que lo que vas a hacer debe tener cierto grado de sensatez. Y fíjate que esta indicación, que parece obvia, da mucha serenidad, ¿no? Porque ni para qué te avientas, Sí, ¿no? no hay. Si no hay una preparación previa, no te pongas como en riesgo o en tensión inútil, ¿no? Ni pones a sufrir a toda la asamblea, ¿no? Porque toda la asamblea está ahí a ver a qué hora se desmaya el padrecito, ¿no? Y eso pasa. Pasa muchas veces también cuando uno ya lo ha preparado una y otra vez. Hay 2, 3 pasajes que siempre te dan tropiezos y sueles equivocarte. Eso es normal porque cualquiera también se equivoca en la lectura, ¿no? Y esto, bueno, pues no puede haber nada perfecto porque solo uno es perfecto. Pero en esta medida, pues estás expuesto, si más lagunas tienes en lo musical, estás expuesto a cometer un error. Ahora, si por un error te van a crucificar, lo mejor será que no hagas de redentor. Sí, y ya claro. está, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que primero vamos a ponernos de acuerdo es la sensatez. Tenemos que tener mucha sensatez para preparar estas cosas y para preparar las lecturas y para preparar el prefacio, ¿no?
Eso es lo primero. Verdaderamente agarrar los rituales y ver de qué trata. ¿No? ¿Qué toca? ¿Qué se necesita? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué sí tenemos? ¿Qué no tenemos? E ir, claro, planificando, ¿no? Y eso da ya. Puedes entrar en la celebración con mucha más serenidad y pues más presencia, ¿no? Sí. Bueno, ya llegamos a un acuerdo. Hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo previamente. Lo segundo que hay que llegar a un acuerdo es ni lo intentes si no tienes claro. No tienes con qué. Claras, antes de las formas, la idoneidad. Si tú te das cuenta que no tienes la habilidad para cantar, hombre, lo mejor es que no lo intentes. Pero siempre hay en las comunidades alguien que sí tiene mejor habilidad. Y entonces eso pues hay que irle encomendando con mucha preparación. ¿No? Con antelación también. Lo harán muy bien. Hay personas muy capaces en las comunidades que te sorprenden cuando les das una encomienda así y realmente se esmeran, van, investigan, indagan. Esto lo he visto muchas veces. Hace un momento que estaba celebrando la misa sin que estuviera cantando el diácono detrás de mí, solo con oírlo digo, este hombre está desafinado. Y efectivamente, a la primera expresión cantada yo oigo un hombre desafinado y es una injusticia ponerlo a cantar. Pues, porque es diácono. Y normalmente cuando a los párrocos les ayuda un diácono, lo primero que hacen es aventarlo al ruedo. Cántalo. Es un crimen para Ahora, cualquiera. qué oído maravilloso tienes, porque si de solo oír hablar a alguien, ya dices, este está desafinado. Sí, normalmente las personas cuando hablan muy fuerte, ya dices, habla fuerte porque tiene un problema de audiometría, de audición, hay que hacerle una audiometría y ya tienes problemas. Sí. Cuando hay padres que se pegan mucho al micrófono, tú dices, ese padre tiene un problema de audición y hay que hacerle una audiometría. Ya con eso te es suficiente para decir, claro. Y hay que ayudarlos también, ¿cómo? No hay que dejarlos cantar. Y nos pasa seguido luego en las celebraciones que hay valientes improvisados, ¿no? Ajá. O improvisadas, que se lanzan a todo lo que da. Y es que hay quien piensa todavía que el que canta ora dos veces, y eso no es cierto. El que canta bien ora dos veces. Eso es muy oportuno. Y si no lo vas a hacer bien, pues no hagas una desgracia de la liturgia, ¿no? Quitas la devoción a los demás, ¿no? Sí, porque es una distracción, que no necesita una grande habilidad para decir, creo que va mal quien está haciendo la cosa, ¿no? Hay padres muy capaces que han estudiado y que están bien entonadillos y que tienen la habilidad. Cierta educación. Está bien, eso sería una pena que no lo hicieran así, ¿verdad? Pero habemos otros que carecemos de la más mínima noción y es cuando conviene mejor hablarlo. Siempre convendrá mejor hablarlo. Ya parece que los que hicieron la liturgia sabían de qué trataba el tema cuando en la procesión del cirio por la nave del templo se anuncia a Cristo luz del mundo y luego alguien que lo hace más lucido va subiendo de tono y tono hasta que realmente termina con una exposición de canto interesante. Pero ya desde ahí, el solo entonar Cristo, luz del mundo, te puede dar perfectamente la idea de sí o no podrá hacerlo el pregón, que son en este ritual de Semana Santa, deben ser 4 o 5 hojas. 4 hojas. 4 hojas. Completitas, más el pedacito de la introducción. Sí. Sí requiere una fatiga no indiferente. Sí. Digo yo que a veces me he calado, pero ya con las indicaciones de Galicia ya renuncio. No, ahora hagamos el tercer proceso. Una vez que hemos leído, una vez que sabemos de qué trata, una vez que nos hemos dado a la tarea de ver si tengo o no habilidad, ¿no? Sí, también eso es importante, eso es muy importante. Con sencillez asumir nuestros costos. Si tengo, no tengo, ¿no? Es así. Una vez que eso, entonces yo hablaría ya de los primeros intentos. ¿Cómo le sugiero yo hacerlo? Bueno, háganlo en tono recto. ¿Por qué? Porque el tono recto da la naturaleza de la posición de la voz sin que ésta esté trabajada necesariamente.
Es sencillo. Alégrense por fin los coros de los ángeles. Y ahí alguien diría con más vida experimentada, eso está muy bajo de tono, eso no importa. Yo les diría, no importa. Si esto lo mantiene, al que lo está proclamando, cumple perfectamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que por error todo mundo creemos que, por ejemplo, en notación cuadrada, como está en clave de do, tercera línea, debe ser muy agudo. Muy agudo. No, eso no quiere, la clave de do en tercera línea no quiere decir cuán agudo, cuán grave debe ser la melodía. Y los que toman la notación figurada con clave de sol en segunda línea, por ejemplo, creerán que también es agudo y que hay que necesariamente dar el sol. No, nunca hay que confundir. Y fíjate que esto que mencionas es muy importante y conviene subrayarlo a nuestros a nuestro público que nos sigue, que nos favorece con su atención, que el canto gregoriano pues es ¿cómo decirlo? Como que se conforma a cualquier tonalidad de voz, porque así es, claro, depende de quién está ejecutando. Claro. Entonces no es como una obra de estas de la ley del monte, no sé, que pues ya está escrito en una determinada tonalidad y lo tienes que alcanzar o lo tienes que... Sino que depende pues de la habilidad y de las capacidades de cada persona que lo está ejecutando, y eso pues da mucha serenidad, ¿no? Quien ve un pentagrama, clave de sol, sin armadura, dice, eso está en do mayor, y pues sí, puede ser que esté en do mayor, pero resulta de que la tonalidad, decían los maestros de que nos enseñaban lo que es la modalidad del canto gregoriano, la tonalidad no es más que otra modalidad. La modalidad depende de la voz del ejecutante. La modalidad depende de las formas que vayas a utilizar, o sea, en términos más sencillos, de las herramientas que tengas para desarrollar una melodía. Y de ahí pues cada quien, ¿no? Si es más alto, si es más bajo, no importa, no importa. Ortodoxamente siempre hablamos de los 8 modos, y ya digo, de forma más preparada, decimos, no, son 12, el pascual, el modo de difuntos, el indirectum, que es el recto, qué sé yo, el modo peregrino. Ya nos vamos colocando medallitas de conocedores, pero la modalidad es otra cosa. Son herramientas, y si una herramienta requiere de un tono, de una altura, bueno, pues ya está, utilízala. Porque hay quien tiene esa facilidad de utilizar tonos más agudos como si nada le pasara. Y hay quienes cantamos más grave y nos sentimos que así es, tampoco pasa nada. ¿Qué es lo que más importa en la interpretación de cualquier texto en gregoriano? Los intervalos. Y yo casi diría que si alguien quiere preparar, por ejemplo, el pregón pascual, tiene que hacerse a los intervalos. ¿Cómo suena el intervalo sol-la, por ejemplo? ¿Cómo suena el intervalo la-do? No suenan igual, y entonces basta que vayan a un piano, y tú a un sí teclado. Necesitas un sol-la-do. Oiga, eso es más bajo de lo que ordinariamente es. Sí, tú estás acostumbrado a oír 440 vibraciones por segundo. Yo puse 395, ya está. No es un problema el número de vibraciones, es un problema la exactitud que utilizas dado ese número de vibraciones. Entonces, sin complicaciones. Parece que estoy hablando de una forma técnica. No, quiero que se entienda que las formas técnicas no son una complicación, son herramientas que te ayudan a tener en claro que el intervalo es... El intervalo depende de dónde partes. Claro, ¿no? Si esta es mi tesitura de voz, pues entonces de ahí parte el intervalo, ¿no? Y esto está muy padre, descansa mucho, porque entonces ya no tienes que andar haciendo ahí, trepándote por los espejos, ¿no? Por eso digo... Con toda serenidad, pues tú ejecutas desde donde te alcanza. Por eso digo que no se preocupen, el tercer paso sería, cántalo en recto tono, o indirectum, o en recto tono, como quieras. Cántalo así, para que la voz se acomode de acuerdo a tu condición. En una sola nota.
Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, no pasa nada. Y respeta los signos de puntuación que no existían hace 5 siglos, que hoy son un referente. Respeta los signos de puntuación para que exactamente se respeten las barras del canto gregoriano como estaban escritas, ¿no? Como están escritas. No tiene una complicación. Eso es lo tercero que yo haría, ¿no? Cantarlo en recto tono muchas veces, cuantas veces sea necesario, todo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Así lo cantaría. Pero respetando los signos de puntuación para que tú mismo vayas poniendo las pausas. Una cadencia, una ritmación, ¿no? No sé cómo. Qué importante esto, porque entonces ya no andas ahí improvisando cosas, ¿no? Y creando ahí como Cuando pidas ayuda a una persona que tenga el tema de música, ya le vas a llegar con la lectura bien estudiada, le vas a llegar con una idea, no complicación de altura de tonos, le vas a llegar con una idea de saber dónde tienes que pausar y por qué tienes que pausar, no necesariamente porque esté escrita en las barras. Ustedes sabe que originalmente los textos, especialmente en gregoriano, no tenían ni tetragrama, ni siquiera una línea, ni siquiera los signos de puntuación. Nada. Eran llamamos grafías, ¿no? Grafías muy simples. Casi, ¿no? Como solo como indicación, ¿no? Sí. Pues aquí le subes o aquí le bajas. Exactamente. Aquí te detienes y aquí le corres. Bueno, a lo mejor no le corres, pero pues ahí fluyes, ¿no? Así vamos en esto. Esto no tiene pues la mayor complicación. Cuando llegues a una persona que te pueda ayudar, ya sea o el próximo año, que te pueda dar una inspirada, bueno, pues entonces comenzar a construir los intervalos. Porque esencialmente, como es una obra muy antigua, conserva los modos rectos, ¿no? Por ejemplo, que asistís a la admirable claridad de esta... Todo es recto. Todo, sí. Que asistís a la admirable claridad de esta... Es recto. Y ahí así, buscas siguiendo con tu dedo. Hay frases que son así, en rectas, tono recto, ¿no? Y te puedes ir ahí. Ya sin la complicación inicial de andar haciendo, como dices tú, los intervalos, que puede ser que no te alcance, ¿no? Sí. O sea, esto de que uses las herramientas que tienes, pues lleva a un tema que parece ahí, tú lo pones ahí como cualquier cosita, pero que luego hay una fatiga a esta autoconciencia de para qué sí me alcanza, ¿no? Sobre todo en esto del canto o en otros temas, pero digo, hoy estamos hablando del canto, que nos puede dar una mayor serenidad, pero a veces por la improvisación, por la exigencia que sentimos que la asamblea o el párroco, si es el diácono que va ahí obligado, se cometen pues atropellos al texto, ¿no? Entonces es muy importante como, ¿para qué me alcanza? Ya tengo bien leído el texto, ya sé cómo es la puntuación, ya puedo recitarlo en tono recto. Ya tenemos mucho, ¿ves? Es un avance enorme. Yo digo, ¿no? Que ya que a mí me llegara un alumno con un texto de estos ya asumido, ya en tono recto, no hay mucho que hacerle ya. Solamente ayudarle a construir esos intervalos que sin duda cuando ya se conservan en un tono recto es una superventaja porque ya asume el órgano fónico del ser humano, ya asume una posición, una altura. No tiene problema en construir intervalos ascendentes, intervalos descendentes, no tendrá la mayor dificultad, porque además los intervalos ascendentes son muy escasos y son continuos, de grado continuo. Como naturales, sí. ¿no? Como... Exulte diama angélica, es muy fácil. La nota siguiente, si estás cantando una nota sol, sol, la, sol, sol, fa, sol,
tiene mucha dificultad. Esto a las personas no les es gravoso. Sol, la, sol, ¿no? Sol, fa, sol. Para eso no es sol, no importa, tú no te construyas una dificultad. Constrúyete un órgano libre, porque es una obra larga y que requiere descanso. Siempre ¿no? descanso. Descanso. Y eso, qué bueno, al inicio hacías referencia pues a utilizar el propio bagaje, como las herramientas que tengas, ¿no? Y justo decías, pues porque es una obra tan larga, no puedes estar ahí, y menos si no estás como muy inmerso en la música, en la pericia de la música, pues no te compliques, ¿no? Sí. Lo puedes hacer solemne, digno, majestuoso, sin andar ahí sufriéndola, ¿no? Después les será muy fácil, quedarán a hacer la lectura, el evangelio, los salmos, ayudarán a los párrocos que hacen el prefacio que les gusta cantar, a ser sobrios, a ser sencillos en su expresión, porque esto requiere su tiempo, no se construye nunca de la noche a la mañana. Ahora se dice muy fácil, pero lo primero que realmente nos complica es saber si tengo o no facilidad para hacerlo. Y luego si dices, bueno, pero es que Dios no oye mi canto, sino lo que hay en mi corazón, ¿no? Bueno, pues entonces pobre asamblea, sí, ¿no? Sí, porque no. Ahí como te decía, como que se le va a uno la piedad, ¿no? Hay que doblar los cuernos. Hay que doblar los cuernos y eso es lo primero para cantar lo que se necesita, es eso, doblar los cuernos. Medir mis capacidades y ver hasta dónde realmente puedo conservarme en una forma tonal uniforme, y con eso puedo ir construyendo un poco arriba, un poco abajo. Ahora, si este año no lo cantan, bueno, tienen un año para hacerlo. Para irlo preparando, ¿no? Sí, Sí. Como decías después de la comida del Sábado Santo, ¡ay, el pregón se canta! ¿No? Córrele, a ver quién, ¿no? Sí, es muy importante esto de la preparación y estas indicaciones que nos das, me parece que nos pueden ayudar muchísimo a poder preparar la proclamación del pregón pascual de una manera digna, solemne, sin atropellos y sin accidentes que nos vayamos pues por ahí encontrando en el camino. Y déjame decirte que también pues abona a la preparación para muchas otras cosas, las lecturas, los salmos, poder tener en cuenta el texto, ¿no? Leértelo con antelación, irlo repasando, ver la puntuación, la dicción y finalmente una ejecución en recto tono que nos pueda facilitar la ejecución, ¿no? Eso ayuda para prácticamente todo. Pues gracias por estas indicaciones. Amigas, amigos, si les es útil esta información, denle like, compártanlo, suscríbanse y pues sobre todo denos sus comentarios. Muchísimas gracias, Padre Felipe. Gracias y bendiciones.